El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 13, versículo 1 al 9. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en un viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu. Lléname Plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Hoy la palabra de Dios nos invita a la reflexión en este tiempo de Cuaresma. Los que van a leer pueden acercarse. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 13, versículo 1 al 9. Se divide en 2 partes. La primera parte, en la parábola, es de el dueño de la viña, que manda al siervo a cortar la mata que ya no da fruto. El viñador dice: vamos a cultivarla, vamos a abonarla para ver si da fruto, y después la cortamos. La primera parte sería: nosotros somos ese árbol que damos o no damos fruto. La segunda parte sería: Dios quiere que nosotros hagamos algo por los demás que no dan fruto, y que tratemos de echarle abonito y arreglarlo para ver que los demás también se salven, que alcancen la salvación. Vamos a ver entonces cómo habla San Lucas capítulo 13, versículo 1 al 9. Y ahí vamos a centrar nuestra atención. Escuchemos. Del 1 al 9, ¿sí? Sí. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13. La higuera que no da fruto. Antes de dar la parábola de la higuera que no da fruto, Jesús pone 2 ejemplos. Miremos primero los 2 ejemplos que Jesús pone.
En ese momento, algunos le contaron a Jesús una matanza de Galileos. Pilatos los había hecho matar en el templo, mezclando su sangre con la sangre de sus sacrificios. Jesús les replicó: ¿creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que los demás porque corrieron semejante suerte? Yo les digo que no. Y si ustedes no renuncian a sus caminos, perecerán del mismo modo. ¿Escucharon? El primer ejemplo, aquellos que Pilato mató. Y Jesús dice, ¿creen que ellos eran más malos que la demás gente? Y Jesús dice, ciertamente que no. El segundo ejemplo. Respondió Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que... El 4, el versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató? ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos perecéis igualmente. Pone dos ejemplos, los de allá de Jerusalén y los galileos. Y dice, ¿qué creen ustedes? ¿Estos eran más pecadores que la demás gente? Y le aseguro que no. Y luego dice, y si ustedes no se convierten, van a perecer igual que ellos. Voy a tratar de traducírselo en castellano antes de irnos a la parábola. ¿Por qué la gente pensaba que los que murieron allá, los galileos, eran más malos que ellos? Porque resulta dos cosas. Uno, que yo soy capaz de ver el pecado de ella. Porque es fácil ver uno el pecado de ella. Lo difícil es ver mi pecado. Segundo, porque yo considero que el pecado de ella es más grande que el mío. Entonces digo, ella sí se va a condenar. Yo no. Y ese es el problema. Y ahí donde Jesús dice, no, así no es. ¿Y por qué? Primero, la primera parte. Usted y yo somos capaces de ver los pecados de los demás. Pero como no reflexionamos, como no nos iluminamos con la palabra de Dios, no descubrimos nuestros pecados. Por eso usted y yo casi siempre decimos que no tenemos pecado. ¿Para qué me confieso? Yo pecado no tengo. Y cuando me voy a confesar, Padre, yo ni pecado tengo 1 año, 20 años sin confesar, yo ni pecado tengo. No es que no tenga pecado, es que nos cuesta reflexionar cuáles son nuestros pecados. O sea, todo lo que yo hago está bien, pero lo que hace la otra persona está mal. Los demás sí tienen pecado. Y Jesús dice, si sigues pensando así, vas a perecer como aquellos. Te vas a condenar porque no estás examinando su conciencia para ver qué es pecado y qué no es pecado. Segundo, la parte, el pecado mío, pues mire, yo no soy como la otra persona, yo no mato. Porque mire, el hijo de doña Petronila, ese sí es un pecador, ese sí mata, es un asesino. Yo de verdad que yo pecado no tengo. Yo no robo, pero mira, hay personas, yo sé, la vieja esa que trabaja allá en la bodega, una ladrona, lo roba a uno. Me capta. Pero resulta que Jesús dice, está bien, el pecado del hijo de Petronilo es ser asesino, es el pecado de él. Y por eso, si no se arrepiente, se va a condenar. El pecado de doña Pánfila que vende en la bodega y lo que hace es robar a la gente, a lo mejor el que se descuida lo baja de la mula porque no se dio cuenta, entonces ese también se va a condenar. Y Jesús dice, sí, eso es pecado y se puede condenar. Aquí es pecado y se puede condenar si no se arrepiente. Pero
el pecado suyo no es matar, el pecado suyo no es robar. Pero puede ser que el pecado suyo sea la envidia. Y si no se arrepiente, también va a parecer como los demás. O puede ser que el pecado suyo no es matar ni robar, pero el pecado suyo es darle a la sin hueso. Hablar de los demás. Eso se llama matar la fama. Y eso es pecado. Y si aquel se tiene que convertir de tan grande pecado para que no se condene de ese gran pecado de asesinato o de aquella del gran pecado de robar, usted se tiene que convertir de ese gran pecado que es ser chismoso a darle a la sin hueso. Si aquel pecado es matar y aquel robar, el pecado suyo puede ser las groserías. Que si usted no se convierte y se queda mirando en el pecado de los demás, a usted le va a pasar lo mismo que a aquel. ¿Por qué? Porque escuchen algo. Usted amarra un pajarito, lo amarra con una cadena. ¿Está amarrado o no está amarrado? Está amarrado. Si lo amarra con un mecate grueso, ¿está amarrado o no está amarrado? Si lo amarra con un mecate más fino, ¿está amarrado o no está amarrado? Si lo amarra con una cabulla, ¿está amarrado o no está amarrado? Si lo amarra con un hilo, ¿está amarrado o no está amarrado? Mientras que esté amarrado, está amarrado. No me importa si sea con una cadena, que es matar, robar, o con un hilo, que es decir groserías, mentiras, darle a la sin hueso. De todas maneras está amarrado por el diablo y el diablo lo lleva, cual pajarito amarrado, a darle matarire liderón, a destruirlo. Entonces, lo que Jesucristo está diciendo hoy es que usted y yo no podemos decir, yo ese pecado no lo tengo, por tanto, yo no me voy a condenar como esas personas que sí son malas. Yo me pongo a comparar con esas personas y yo de verdad no tengo pecado, entonces usted se queda, bueno, que lo encuentre. No me pierdan aquí donde estamos. Ahora busquen 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. No me pierdan aquí donde estamos. Si quieren, márquelo con la cabullita y busquen 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. En el 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, nos expresa lo que le estoy diciendo. Usted puede ser que diga, pues yo pecado no tengo porque yo no mato y yo no robo. Entonces, yo no tengo problema, yo no soy como ese pecador. ¿Se acuerdan del fariseo, no? Gracias, Señor, porque yo no soy como ese pecador, yo no mato, yo no robo, yo ayuno, yo doy el diezmo. Pero resulta que aquí San Juan viene a decir que una persona, por muy buena que sea, y una persona que diga, pues yo pecado no tengo, vamos a ver qué dice San Juan. Escuchemos, Primera de Juan. Primera carta, 1:8. Primera de Juan. Si decimos que no tenemos pecado. ¿Escucharon? Entonces, si usted dice, yo no mato, yo no robo, Padre, ¿yo para qué me voy a confesar? Yo no tengo pecado. Entonces dice el Señor, vamos a suponer que sea cierto y que diga que no tiene pecado y la persona crea que no tiene pecado. ¿Qué está pasando en esa persona? Oigan. Nos estamos engañando a nosotros mismos. ¡Bárbaro! O sea que el que diga que no tiene pecado, no es porque no tiene pecado, sino porque no ha reflexionado lo que es pecado. No solamente no ha reflexionado, sino al decir que no tiene pecado, está cometiendo un pecado. ¿Cuál pecado? Escuche. Y la verdad no está en nosotros. Está cometiendo un pecado que se llama decir mentiras. De modo que ni siquiera aquel que diga que no tiene pecado, no tiene pecado. Porque si no tuviera pecado, al decir que no tiene pecado, es un mentiroso. Y la mentira es un pecado. Epa, por cierto, ese es el pecado de los protestantes. Que los protestantes dicen que no tienen pecado. Y la Biblia dice, el que diga que no tiene pecado, primero, se engaña a él mismo,
Por eso los protestantes se engañan y dicen que ellos van directo al cielo con tu zapato y ropa. Ellos no pasan ni por el purgatorio, ellos no creen en el purgatorio, porque ellos van directos al cielo. Porque ellos pecado no tienen. Pero Jesús dice, y resulta que la verdad no está en ellos. Son unos mentirosos. Y a pesar de eso hay gente que les cree. Yo no los creo. Pero hay gente que les cree. Y con esa mentira atrae mucha gente. A mucha gente lo atrae, le dicen, vente conmigo y serás salvo. Ya no tiene para qué confesarse. Por eso ustedes verán que los protestantes no se confiesan. ¿Por qué no se confiesan? Porque no tienen pecado. Y nosotros los católicos, ¿por qué no nos confesamos? Porque somos una parranda de pecadores. ¿O no? Claro. Pero entonces, hoy la palabra de Dios nos viene a mostrar que yo tengo que reconocer que yo soy pecador y tengo que arrepentirme y convertirme. Que si yo no me arrepiento y no me convierto, entonces me va a pasar lo mismo que le pasará al que mata, al que roba, al que baila pegado. Como dicen los protestantes, ¿verdad? Yo no mato, yo no robo, yo no fumo, yo no tomo, yo no bailo pegado. Entonces nosotros nos puede pasar lo mismo. La invitación que nos hace el Señor Jesús